Hablamos de la pobreza y sus efectos en Andalucía, entre las andaluzas y los andaluces. Hablamos con María del Mar González, con Laura Frost, con Lola San Juan y con Manuel Machuca. Y ahora, después de haber en trazo grueso dibujado la situación, vamos a las causas, a los motivos de esta situación de pobreza en Andalucía. Y Manolo, creo que te has quedado antes con ganas de decir alguna cosa o entrar a hablar de las causas directamente. Bueno, yo creo que a lo mejor incluso mi intervención podría introducir el tema de las causas, ¿no? Yo creo que de lo que se ha estado hablando ahora mismo y de políticas para incidir en lugares específicos donde se da la pobreza, ¿no? Porque tendríamos que hablar de lo que ha sido la segregación urbana y por qué se ha generado eso, y sobre todo en los últimos 50, 60 años, donde a los pobres lo hemos arrinconado en guetos, donde hay unas características de etnias, de poder adquisitivo, de todo, y que a lo mejor tiene que ver también con, en el caso de nuestra ciudad, con quitarlos de encima pues para seguir vendiendo esto del turismo, ¿no? Pero que algo importante creo que es también incidir sobre las causas que generan esas bolsas, porque podemos estar actuando sobre las zonas donde existe la pobreza, pero el problema es que las políticas económicas siguen generando gente que va cayendo en la pobreza, que de algo se ha dicho, ¿no? Antes lo has comentado tú, la precarización laboral o la malísima calidad laboral de lo que se está generando ahora por tal de disminuir las cifras del paro y que los gobiernos digan he bajado el paro, aunque sean puestos de trabajo de bajísima calidad. La precarización es un indicador de caída hacia la pobreza, y la pobreza ahora mismo está muy relacionada por el tema de la segregación urbana con la exclusión social, ¿no? Entonces yo creo que eso demuestra que todos tenemos que hacer algo. La especulación urbana ha limitado el acceso a la población a viviendas, ha ido cayendo en calidad y se han formado pues, núcleos que son ideales para pues, que sean el lugar donde hay actividades delictivas, etcétera, etcétera, y la inmensa mayoría de esas poblaciones se vean perjudicadas y estigmatizadas por por una fama que no tiene nada que ver con la población. Sin duda, habíamos hablado del paro como una de las principales causas de la pobreza, de un modelo económico que no era tan sólido como creíamos, pero vamos a escuchar la opinión del Correo de Andalucía. Su director, Óscar Gómez, también tiene algo que decir sobre las causas de la pobreza. Entre las principales causas de la actual situación se dan, lógicamente, la falta de empleo y también la inestabilidad y la precariedad de este, pero también como un hecho directamente relacionado con la nefasta coyuntura económica vivida durante los últimos años, un excesivo endeudamiento por parte de las familias, precisamente por acceder a una mejor posición social en función de sus posesiones materiales y principalmente de la vivienda. Las carencias formativas de los trabajadores y culturales del propio modelo económico para afrontar un cambio de modelo se revelan como algunas de las causas por las que el desempleo ha afectado de una forma tan impactante a las familias andaluzas, sumiéndolas a muchas de ellas en una situación de extrema pobreza. Bueno, en Andalucía vivíamos de la construcción, vivíamos del turismo y todo se tambaleó. ¿Y ahora cómo salimos adelante? ¿Cuáles son esos elementos desencadenantes, aparte del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aparte del pinchazo de la burbuja financiera, aparte del endeudamiento de las familias que señalaba Óscar? Responsables, causas de fondo, no solo cuestiones paliativas, como habíamos comentado antes, de esta pobreza. Esa reforma laboral, ese sistema capitalista feroz que no tiene en cuenta a las personas, como señalaba Lola antes. No me asintáis con la cabeza, decidme, ponedle palabras al mensaje. Yo te estoy escuchando con mucha atención. A ver, yo entiendo que la desigualdad es recurrente, histórica en Andalucía, por características geofísicas, por cómo se ha organizado el constructo social andaluz, el latifundio, las oligarquías, que han sacado dinero fuera, el capitalismo periférico que siempre nos ha caracterizado. Somos un territorio que venimos sufriendo desigualdad desde la Edad Media aproximadamente. Pero hoy en día, y tal, en lo que estamos, que en nuestra actualidad,
hay, desde mi punto de vista, dos causas principales o dos orígenes principales o dos elementos inherentes que nos llevan a este estado de excepción, desde mi punto de vista, que son, por un lado, las políticas neoliberales brutales a las que estamos sometidos desde la Unión Europea y que es rueda de molino hacia el Estado español y el Estado español hacia la comunidad. Y por otro lado, bueno, y eso se ha traducido en esta reforma laboral que se presenta con la idea de que va a generar más puestos de trabajo y ha demostrado empíricamente que los ha deshecho, que ha desestructurado el mercado laboral, salarios precarios, sueldos, estabilidad precaria. Y salarios también No, precarios, sí, muy pero precarios. además la estabilidad, ¿no? Te Sí. contrato un mes, te doy de baja, luego te vuelvo a contratar, las vacaciones te las pagas tú porque Claro. te doy de baja el 1 de agosto para contratarte el 1 de septiembre y eso genera una serie de factores de estrés familiar y personal que son prácticamente irreconciliables, ¿no? con la felicidad para empezar, ¿no? Ya podemos entrar luego en otros indicadores. Se me ha ido la línea. Que Bueno. estábamos hablando de lo de las causas, ¿no? Sí, y estabas Vale. hablando del capitalismo feroz y de todas Vale, estas cosas que el en la capitalismo ONU, en como la ONU sí, se reúnen eso, nada menos que hace unos eso. días y a partir Y de luego ahí... lo otro ya que quería referir ya como la causa ya más importante son las políticas de austeridad. Efectivamente. Estas políticas de austericidio, ¿no? el austericidio, efectivamente. Yo creo que ahora mismo son los dos ejes fundamentales que han provocado esta caída en picado. La austeridad nos ha hecho más pobres a la inmensa mayoría, pero no ha sido austera con los beneficios de Volkswagen, entre otros, hasta hace 3 días, que acaba de estallar la crisis por la trampa, Yo ¿no? creo que se vuelve a alterar un poco la sociedad tiene que tener sus puentes, sus ascensores para conseguir una igualdad, ¿no? Y basado en criterios de cultura, de educación, de empleo. Entonces, todo el sistema, en el momento en el que se altera, y yo creo que se ha alterado mucho, no solamente por parte de la Unión Europea, sino por un sistema global en el que el sistema de multinacionales se ha multiplicado, ¿no? En donde, por ejemplo, no hay... Para la pobreza, para eliminar la pobreza hay que financiarla, ¿no? Claro. Y la fiscalidad universal no existe, pero sin embargo cada vez existen más paraísos fiscales, ¿no? Entonces, ese sistema, que además nos ha contagiado, ¿no? Porque parecía que pensarlo, el tonto es quien, o la tonta es quien pide la factura con el IVA. ¿Qué se hace con ese IVA? Ese IVA sirve para dotar a la comunidad autónoma, para dotar al Estado y sobre todo para dotar a los ayuntamientos, que son los que prestan los servicios de proximidad, pues para mantener ese equilibrio. Entonces, eso no se ha producido, sí, y además ha sido no solamente a nivel global, sino que ha ido, y esa política de que estaba mal repartir, o que está mal que parte de tu trabajo se dedique al bien común, ¿no? A la cultura de lo común, ha desaparecido, ¿no? Yo no sé, venía pensando, antes incluso, bueno, y está muy mal hablar de pobreza, ¿no? Porque parece que una comunidad autónoma, un ayuntamiento que hable de pobreza reiteradamente, la está invocando, ¿no? Sí. Y como decía Manolo, pues que en la marca turística o en la marca de excelencia no cuadra, ¿no? Hay que esconder esas La apartamos, cosas. ¿no? Pero no pasa aquí, sino que pasa en Alemania, pasa en todo el mundo, ¿no? Vamos a poner un muro, a ser posible, o una autopista de doble vía, ¿verdad, María del Mar? Para que no veamos, ¿no? Lo que ocurre, para que no veamos lo que ocurre. Y antes, si no te comías algo en el plato, tu madre te recordaba por lo menos, oye, con la cantidad de gente que pasa hambre en el mundo. ¿Eso se dice ahora a los niños y a las niñas? Pregunto. Porque lo digo, yo A los reconozco- tuyos, pero se te lo digo a recuerda los a los tuyos, míos sí, se sí. lo digo, pero porque como lo vivo día a día, pero vamos, se lo digo a los míos biológicos y se lo digo a los míos del centro de protección donde trabajo, porque en el contexto de protección Claro. muchas veces llega un momento que no nos damos cuenta de nuestros propios orígenes. Eso tiene una parte positiva, pero luego tiene una parte también que hay que trabajar. Y yo siempre digo, no se tira comida. Tenemos que comprar lo que vayamos a consumir, no comprar más de lo que vayamos a consumir, y la comida no se tira. La comida es un bien valiosísimo. Y hay que... Hay que hablar de... Claro. Claro, a mí me preocupa mucho, enlazando con lo que habéis dicho ambas, ¿no? Se han incrementado las desigualdades de manera brutal. Sí. Y se han incrementado no Sí. por casualidad, sino efectivamente por una política, una gestión de la crisis financiera que basada en la austeridad ha hecho reverter sobre las clases más vulnerables todo el peso de la recuperación económica supuesta. Todo el coste. Todo el coste, pero Todo no, el eso quiere decir, coste, todo el coste. Decía el peso, la carga, que Sí, es sí, la sí, carga, ¿no?
la carga, el coste de la supuesta recuperación económica que solo se ha notado en las clases más adineradas, que efectivamente España era un país que había ido superando desigualdades, estableciendo una clase media amplia, la hemos reducido, hemos incrementado la parte más baja, la menos cualificada y menos potente económicamente de la población, y hemos reducido mucho dónde está el capital, ¿no? Dónde está en este momento la riqueza. Y el Fondo Monetario Internacional, que no es precisamente sospechoso de liberalismo, liberalismo en el sentido de apuesta por los más vulnerables, hace muy poquito sacaba un informe diciendo que no se va a salir de la situación en la que nos encontramos, que la desigualdad va en contra del despegue económico y que no se va a salir de la situación en la que nos encontramos mientras no se llegue a intervenir en las capas más vulnerables, en las menos favorecidas, porque solo eso es lo que hace reactivar la economía. Lo ha dicho muy claro, dice, aunque ustedes hayan incrementado el PIB, en realidad no han cambiado su situación, porque la desigualdad sigue existiendo y por tanto la inmensa mayoría de la población no tiene poder adquisitivo, incluso dentro de un marco de economía capitalista. Si no hay poder adquisitivo, tú no mueves la economía, con lo cual no se mueve el país. No puedes comprar, no puedes gastar. Esto es. Entonces, ligaban muy claramente la reducción de las desigualdades con el despegue económico. Y a ver si de una vez nuestros responsables políticos, económicos y financieros se lo creen. Pues vamos a enlazar directamente con las alternativas, porque siempre en Paralelo 36 queremos imaginar la realidad, pero sobre todo queremos cambiar la realidad, conocerla para poder cambiarla, ¿no? Y en este aspecto creo que estamos de acuerdo todos en que es imprescindible intervenir para cambiar la realidad. Ahora hablaremos de algunas de esas alternativas, pero vamos a ver primero la opinión de Óscar Gómez, del director del Correo de Andalucía. Puestos a buscar soluciones, las encontramos en el mismo contexto estadístico y también en las causas que han extendido la pobreza de una forma tan rotunda por nuestra comunidad. Una mejora de las capacidades profesionales mediante la formación continua, pero también cintura por parte del tejido empresarial para adaptarse a los cambios, tendrían su reflejo casi inmediato sobre la reintegración social de estas personas excluidas por motivos económicos relacionados con la pobreza. Un cambio de cultura, por tanto, que favorezca que se quede en el territorio el valor añadido y también que se creen nuevas iniciativas, es decir, un cambio de modelo productivo, conseguirá además no solo que se amortigue el problema, sino que se reduzca el riesgo de que vuelva a producirse en un futuro inmediato. Pues apunta muy bien, Óscar, probablemente de lo general a lo particular. Nuevo modelo productivo, consolidar el estado del bienestar y medidas paliativas. ¿Estáis de acuerdo en esa pirámide o se puede completar, modificar, añadir? Yo apuntaría una cosa, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas importantes para que gran parte de la población que está en exclusión social o en pobreza es salir de la exclusión social, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer políticas, que, entre otras, ¿no? Muchas y variadas, de eliminar esos objetos, ¿no? Yo recuerdo, yo he hablado con muchas personas del Polígono Sur. Hablas de trazados urbanos que aíslan. Dice, ¿por qué no ponen organismos oficiales en el Polígono Sur, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, que los sevillanos tengan que entrar al Polígono Sur y le pierdan el miedo y vean que es un lugar donde se puede pasear, donde yo voy a pasear muchas veces y es un sitio donde se ven unas puestas de sol maravillosas? Romper eso, yo creo que el hacer ver a esas personas que también es romper el miedo que tienen ellos a salir de esas barreras invisibles, crea el punto de esperanza para que las políticas después puedan salir adelante. No podemos hacer una recuperación económica como en los mejores años de bonanza económica que ha habido con la construcción, que las chavales del Polígono Sur dejaron de estudiar para meterse en los albañiles y luego se quedaron en el paro, sin estudios y sin nada. Hemos usado y abusado de esas personas para nuestro propio beneficio en un momento dado y luego los hemos dejado tirados y los criticamos porque tal, los estigmatizamos, ¿no? Yo creo que tenemos que independientemente de las políticas de pobreza que se nos puedan ocurrir, las alternativas, tenemos que romper esa barrera, ese muro del tren, tenemos que tirarlo, tenemos que meter organismos públicos allí, tenemos que hacer natural que ese barrio que es precioso, aunque esté deteriorado,
sea un barrio más del que nos sintamos orgullosos los sevillanos, y así cualquier lado. Porque es verdad que no hay sociedades exitosas con barrios fracasados. Claro. Tienes razón. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Sevilla no va a salir adelante, Andalucía no va a salir adelante si sigue teniendo barrios en los que ha fracasado todo y se han roto las costuras de la protección y se ha aislado a la gente, efectivamente. Y es verdad que barrios como Polígono Sur o como otros parecidos tienen que superar, tienen que romper efectivamente las barreras físicas, ¿no? Los muros de tren, las vías todo lo que rápidas y tal, aísla, pero también los muros psicológicos. Y es muy importante que toda la ciudad piense que es un lugar al que se puede venir y se debe venir. Entonces decía, necesitamos que haya, por ejemplo, motivos para venir. Bueno, ahora estamos construyendo factorías culturales que espero que se termine prontito y se equipe, tengamos muchas razones desde el mundo de la cultura y de la educación para ir a Polígono Sur, y espero que tengamos también una comisaría pronto, lo voy a decir así de claro. Dilo, con toda claridad. Lo conseguimos, que ahora está debatiéndose en nuestras Cortes, a ver si conseguimos que se cambie ese presupuesto. Pero hay que hacer más cosas, claro. Una de las cosas que a nosotros nos parece claro, tú decías hace un momentito, hay que apostar por la formación y por la educación, claro. Lo que pasa es que tienes que apostar por la formación que te lleva al empleo, que te cualifique, y sobre todo gente que no tuvo el acceso a esa escuela acogedora, que ahora sí tenemos. Pero tenemos un montón de población adulta, en nuestro barrio, por ejemplo, que pasó por la escuela, en unos casos sí, y en otros ni siquiera fue, pero no consiguió las competencias. Pero claro, si tú ya eres padre de familia, esa formación que tú necesitas que esté de la mano de la protección social. Necesitamos cambiar la lógica de que la protección social va por un lado y el empleo va por otro, y la formación por otro. Tenemos que intentar construir políticas en las que los itinerarios de inserción sociolaboral liguen protección social no a la nada, no al subsidio sin más, porque eso solo es asistencialista. Esa protección social tiene que estar ligada al empleo, sea el autoempleo, vía cooperativa, vía emprendimiento, al empleo por cuenta ajena y a la formación. Pero eso quiere decir, por tanto, tenemos que cambiar nuestra mirada. No podemos seguir teniendo, creo que Europa, de hecho la Comisión Europea, era una de las indicaciones que le daba a España, al Estado español, le decía que tenía que ligar protección social y empleo si quería salir adelante por la vía de la inclusión. Y otro tipo de empleo. Apostar por el empleo verde, por ejemplo, la OIT y la Comisión Europea afirman que uno de los mayores yacimientos de empleo es el empleo verde. Si esa formación se redirecciona hacia otro modelo de empleabilidad que además está ligado con comprender y asimilar que vivimos en un planeta finito, que el modelo de consumo basado en hidrocarburos es finito. De eso quería yo preguntarte especialmente, sabiendo que tú eres una ecologista, por la energía, por la pobreza energética. Es que fíjate, esta ruta que nos marca María del Mar, tan interesante, ¿no? Formación y empleo ligada a la protección y esa protección al desarrollo. Si ese desarrollo está dentro de un marco ecológico, está generando un yacimiento de empleo alternativo que se sostiene en el tiempo, pero que además, por ejemplo, se liga con el autoconsumo energético en la familia, que rompe con el desahucio energético. Vamos estableciendo una cadena progresiva de avances que además son, desde el punto de vista micro, desde el pensamiento macro, es decir, lo pienso desde arriba, pero lo estoy llevando a lo micro, a nivel familiar, como bien nos estaba diciendo antes Lola. Claro, entonces es necesario que pensemos un modelo económico que imbrinque esa protección social necesaria para sacar de la exclusión a este 38% que tenemos, pero con una lógica económica y con una lógica productivista altercapitalista, que dé alternativas. Porque tiene que ser sostenible social y medioambientalmente. Bien, estamos llegando a los puntos de acuerdo y de salida. Hay que repensarse el sistema productivo, el andaluz más, desde todos los puntos de vista, tanto del industrial como el de servicios, porque parece que no complementa, no da esa empleabilidad. La visión famosa de los 360 grados para llegar a algo transversal también. Y sobre todo tenemos que empezar a elaborar un sistema de consumo mucho más responsable, más redirigido a la economía del bien común, de producción lo más cercana posible, porque a mí me interesa que el empleo se cree donde hay que incidir con la pobreza, donde existan las cláusulas sociales en la administración pública, es decir, que no venga la gran empresa de turno tirando los precios y se le adjudica el contrato a
al peso, ¿no? Porque no somos tuercas, no son servicios que hagan tuercas, ¿no? Tratan con personas, y entonces si tú tienes una empresa que crea empleo y empleo de calidad dentro del territorio, y ya por supuesto da trabajo a la mayoría de mujeres del barrio, y valor añadido no se que va a se queda en contratar Andalucía. y ese valor añadido, esa plusvalía se queda en Andalucía. Yo creo que o cambiamos este sistema de consumo, tanto desde la responsabilidad personal que tenemos, del consumo responsable, de apostar, aunque te gastes 20 céntimos más en un aceite que sabes que cumple con unos criterios ya no medioambientales, porque lo medioambiental parece que no ha entrado en vena, ¿no? Sí, eso sí sino que lo otros llevamos. criterios de sostenibilidad humanas que no están en ese etiquetado, Proximidad, que a lo aunque mejor sea. de proximidad. Proximidad, Que aunque sea Social, como proximidad. apuntaba María social, del porque Mar. yo quiero, a mí me gustaría ir a mi supermercado a ser posible cooperativo. Yo le tengo mucha envidia a los sistemas italianos de cooperativas, de Francesa. distribución o francesa, ¿no? Porque creo que juegan muy bien con esa plusvalía para reinvertirla en su En su entorno, ¿no? entorno. Y bueno, y Hispanoamérica en esto nos da vueltas. Es decir, han sido capaces de, a través de ese microconsumo sostenible y responsable, crear todo el sistema de protección, porque ellos no tienen un estado. Nosotros tenemos la suerte No tienen que estado de tenemos, bienestar. Claro, entonces, ¿por qué no vamos a usarlo? Entonces, o se replantea este tipo de consumo y otro tipo de empresariado, por cierto, donde y se penalice mucho la avaricia, o no tenemos nada que hacer y ya seguimos con el resto, con la fiscalidad, la tasa Tobin y lo que tengamos que... ¿No? Y acabamos yendo por el capitalismo, que es Claro. el núcleo del problema, probablemente, Claro. ¿no? Y a partir de ahí, Capitalismo. fundamentalmente, Óscar apuntaba, y yo coincido, la necesidad de ese cambio de modelo productivo, porque o cambiamos todo, tal como lo habéis dicho, desde los itinerarios educativos primero, formativos, asistenciales después, las necesidades del mercado laboral, la acción de las administraciones públicas priorizando o favoreciendo aquellas empresas que sean sostenibles social y medioambientalmente, la necesidad de ese equilibrio entre lo ecológico, el mundo en el que vivimos y que dejaremos a nuestros hijos, y con todo eso hay esperanza, ¿no creéis? Yo creo que es el mensaje fundamental, sabiendo que no es nada fácil, La segunda con y los las pies. triples oportunidades son necesarias, ¿no? Y obligatorias, diría yo. Yo soy fruto de una segunda o tercera oportunidad social. Yo soy niña que se crió en un centro de, no reforma, pero parecida, y soy una empresaria. O sea, el sistema, cuando se invierte en las personas, produce, ¿no? Y además produce cambio. Entonces, como yo me lo creo porque lo he vivido, Inversión. esa Cuando inversión... invierte en las personas, no cuando se gasta, cuando se invierte en las personas. Y eso es un cambio. Empezando en por la el mirada. lenguaje, el cambio del lenguaje un cambio imprescindible. En el Polígono Sur tenemos en nuestro centro de personas adultas, que ha sido premiado varias veces, le dan el día 5 otro premio de mérito educativo. Enhorabuena. Sí, es verdad. Nos sumamos nosotros y las personas que nos ven, seguro. Nos sentimos tan orgullosos, la verdad, lo digo de corazón. Tenemos gente que ha empezado en alfabetización y ahora están en acceso a la universidad. Entonces tú dices, ole, tu alma, Bien, claro que hay más claro. oportunidades, pero efectivamente tenemos que crear los recursos para que eso pueda ser. Lo que no va a llegar es por sí solo, porque hemos ido, después de la tormenta que nos ha atravesado en estos últimos años, no llega la calma, llega la devastación. Y ahora hay que reconstruir estas sociedades de otras bases. Y tenemos la obligación Pues nos de queda militar, un minuto para señalar militar esa en la base, Laura. esperanza. Yo quiero resaltar esa frase. Tenemos la obligación de militar en la esperanza. Y eso es día a día, Sin duda. no cejar. Pues yo creo que es la mejor frase para terminar el programa de hoy, que empezaba hablando sobre la pobreza y sus efectos en Andalucía. Tenemos la obligación de militar en la esperanza. Les esperamos la semana que viene, que vamos a hablar de cambio climático. Después del verano más caluroso desde que hay registros, vamos a ver qué pasa con esto del clima. Muchas gracias, María del Mar, Laura, Lola, Manolo. Un placer compartir con vosotros este rato. Sí, que lo siga. A ustedes, nos vemos la semana que viene.